breve ahora con el profesor Pablo Bóe, Política Internacional. Pablo, ¿cómo andás? Matías te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes para mis compañeras y compañeros de la emisora y para toda nuestra audiencia. Bueno, Qué bien, sí. Bueno, es un gusto volver a charlar contigo. Pablo, ¿qué nos podés contar de Chile? ¿Qué nos podés decir de lo que pasó el fin de semana? Varias cosas. En primer lugar, las encuestas lo que marcan es que hubo un hartazgo no con la derecha o con el tema, sino con la dirigencia política. Ajá. La sociedad aparentemente lo que ha hecho es manifestar su rechazo con una dirigencia que no logra ponerse de acuerdo. Podríamos decir que tal vez fuera una victoria muy pequeña del presidente Gabriel Boric, porque en definitiva, recordemos que hace 4 años, exactamente hace 4 años, la sociedad chilena se levantó en contra de un modelo socioeconómico liberal, que tenía que ver con cuestiones privadas, que tenía que ver con una economía de espaldas a la gente, con una situación de los estudiantes universitarios tremendamente endeudados por el tema del crédito educativo, y esa indignación popular dio lugar a que el propio presidente Piñera retrocediera y permitiera un debate en el Congreso, un debate que no estaban dispuestos a dar la derecha, para ver si se aceptaba un cambio en la Constitución. Se planteó una trampita que era, bueno, perfecto, pero vamos a hacer una cosa, en todo caso que sea una parte elegida por el pueblo y una parte que sea de los legisladores. Bueno, se sometió a referéndum y la sociedad por enorme mayoría dijo, no, queremos que el 100% de la constituyente sea elegida por el pueblo. Genial. Eso fue interpretado tal vez por Gabriel Boric, quien, montado sobre esa ola de reforma y de progresismo, gana las elecciones presidenciales con un poder legislativo muy fragmentado, pero de alguna manera la plataforma política de Gabriel Boric tenía que ver con una nueva constitución que permitiera volver al Estado a controlar algunos resortes de la economía, la cuestión jubilatoria y el tema de la educación. Para eso necesitaba que el Estado dejara de ser subsidiario de lo privado, que es la esencia de la Constitución pinochetista de 1980. Sí. Bueno, la constituyente estuvo más de un año trabajando y tanto la prensa como los partidos de derecha se pusieron de acuerdo en cuestionar socialmente una constitución a la que ellos llamaban socializante, y fundamentalmente utilizaron los peores temores de una sociedad chilena, que todo lo que sea a pueblos originarios, a mapuches, etcétera, les hace crecer los pelos, y entonces lo que dijeron es que de alguna manera se daba pie a un reconocimiento de facto de una nación mapuche. Bueno, la cuestión es que el pueblo votó en contra. Fue un tremendo golpe para el presidente Gabriel Boric, que se quedó sin gobierno y sin programa, porque todo su programa de gobierno tenía que ver con la reforma de la Constitución. Pero lo peor es que los sectores de extrema derecha, capitaneados por el derrotado candidato presidencial Kast, dijeron, bueno, como la sociedad dijo que quería una nueva Constitución, nosotros, a través del bloque parlamentario y a través de grupos no gubernamentales conservadores, vamos a dar una nueva Constitución. Estuvieron trabajando varios meses y sometieron a escrutinio popular un nuevo proyecto de Constitución que, para que ustedes tengan una idea, era peor que la Constitución pinochetista. De hecho, alcaldes de la UDI, partido pinochetista, la Unión Democrática Independiente, llegaron a decir, miren, yo voy a votar a favor, pero quiero decirles que eso no es una Constitución. Eso es un programa político para la candidatura del señor Kast. Hablaba de, por ejemplo, que el Estado garantizaba las jubilaciones, pero que estas podrían ser públicas o privadas. Que el Estado garantizaba la educación, pero que el derecho a elegir la educación seguía siendo de los padres y que ésta podía ser pública o privada. Es decir, de alguna manera, inclusive con frases algo oscuras respecto, por ejemplo, del derecho de las mujeres sobre su cuerpo, dando un claro retroceso sobre leyes votadas en el 2017, inclusive por un gobierno de derecha como el de Piñera, generaron muchas suspicacias, y la sociedad chilena, por 55 a 43, también rechazó este proyecto. ¿Por qué dije que
era una pequeña victoria para el presidente Boric. Bueno, porque fue una cachetada para Kast. Claro. De hecho, los sectores progresistas de Chile decían que se votaba en un referéndum la Constitución, no la Constitución, sino un proyecto de el ex candidato y futuro candidato Kast. En este sentido, también le queda claro a Boric que en los 2 años que le quedan ya no hay margen para un tercer proyecto. Por lo tanto, Boric va a terminar su mandato, un mandato difícil, donde no tiene mayoría en las cámaras, con la Constitución de 1980 de Augusto Pinochet Ugarte. La sociedad chilena está hoy, gracias en gran parte a los medios, gracias a las redes sociales, inclusive mirando a sus vecinos trasandinos, luego del experimento de Milei, que la agenda política ya no debe ser cuestiones a largo plazo, sino terrorismo, narcotráfico, delincuencia, y que esos son los temas que deben agotar el debate político. Frente a esa agenda, está claro que el socialismo o el progresismo queda bastante acotado. Ha empezado una nueva discusión, y esto para más adelante se los dejo, que es la izquierda chilena solamente tiene una candidata con posibilidades de ganar, que es la 2 veces presidenta Michelle Bachelet, que ya empezó a competir, y en malos términos por las agresiones que se está ligando, de parte de Evelyn Matei, de Renovación Nacional, el partido de Piñera. Veremos qué pasa, faltan 2 años, vuelvo a repetir, y en este sentido la sociedad chilena puede provocar todavía más cambios y más sorpresas. Bien. Pablo, preguntarte por los 2 conflictos bélicos en el mundo. ¿Cómo estamos hoy con eso? Mal, muy buena pregunta, por 2 cuestiones. Vamos por el que podría ser más simple de analizar. El de Ucrania, por varias cuestiones. El gobierno de Ucrania, en más de una ocasión lo he dicho y lo vamos a volver a repetir, que las guerras no son solamente una cuestión de armas o de inteligencia de los líderes, sino también de logística. Una guerra tiene que ver mucho con la capacidad de sostenerla a lo largo del tiempo. Fíjense ustedes que Ucrania tuvo en un momento un gran apoyo de varios países cercanos, particularmente Francia, Alemania, España, que le dieron muchas armas a Estados Unidos, el Reino Unido. Pero con el paso del tiempo, inclusive el propio Estados Unidos ha comenzado a retasear apoyo, y varios países europeos están enzarzados en otro problema, que es el presupuesto de la Unión Europea, con un veto casi permanente del fascista de Hungría, el señor Orbán, que ha bloqueado 50.000 millones de euros que iban a ser de la Unión Europea para Ucrania. En este contexto, el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania desautorizó al presidente de ese país, que había dicho que estaban ganando y que podían derrotar a Rusia, y el jefe de las Fuerzas Armadas dijo, no, hoy por hoy no podemos derrotar a nadie. Ojo, ellos tampoco nos pueden derrotar a nosotros. Mientras tanto, Vladimir Putin, que está en una posición ganadora porque las principales potencias de Occidente no quieren que Vladimir Putin salte el charco y decididamente comience a apoyar a las fuerzas anti-israelíes, el otro conflicto, y por eso también el Reino Unido, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea lo que están diciendo es, bueno, basta, presionemos para que haya un arreglo, no nos conviene terminar de expulsar a Vladimir Putin. Vladimir Putin sigue recibiendo ayuda militar. Alguien dirá, ¿de China? No, se van a sorprender. Bueno, primero de Kazajistán, un país muy rico en petróleo, pero de quien más ayuda militar está recibiendo, agarrarse y sentarse. Turquía, país miembro de la OTAN, país que le acaba de sacar tarjeta amarilla a Israel, lo dijo el presidente Erdogan, que dijo que será ahora o dentro de 5 años, pero que Netanyahu va a ir a dar con sus huesos a la cárcel por crímenes de guerra, y además miembro de la OTAN que apoya a Ucrania, está armando a la Federación Rusa. Hoy Vladimir Putin, hace 4 o 5 días, ha dicho que el tema de Ucrania se va a resolver o por el diálogo o por la fuerza. Es decir, ha vuelto a sus frases altisonantes y anunció además
que se va a volver a presentar para una nueva reelección en marzo venidero. Por lo tanto, si bien la Constitución lo habilita para estar desde el 2030, algunos malpensados dicen que en realidad va a ser hasta el 2036, o sea que van a ser 2 mandatos más. Eso en la del corazón de Europa. Sí. En la otra, bueno, las torpezas de las fuerzas de defensa israelíes en los últimos días, que siguen teniendo caídos, por cuentagotas, es cierto, pero siguen teniendo caídos, tuvieron que aceptar que mataron a 3 rehenes. Sí, se dio esta semana, ¿no? Ese reconocimiento. Exacto, que estaban con las banderas blancas y que estaban avanzando con las manos hacia arriba, entregándose hacia las fuerzas israelíes. Las fuerzas israelíes abrieron fuego y los mataron. Las fuerzas de defensa israelíes han reconocido que fue un error. Esto le ha costado políticamente a Bibi Netanyahu al extremo de que se cree que si hubiera un alto el fuego, el gobierno de Netanyahu caería. Vaya sorpresa, mientras reconoce que le pidió al Mossad que vuelva a dialogar con Hamas, y obviamente Hamas se envalentona y dice, no, miren, olvídense de que vayamos a liberar un rehén más si ustedes, primero, no determinan el cese de fuego definitivo y además, segundo, no liberan no a 80, sino a los 8.000 presos palestinos en cárceles israelíes. ¿Qué ha decidido Netanyahu en las últimas horas? Casi que estaría confirmado que va a volver a invadir el sur del Líbano, porque, según Netanyahu, hay ataques permanentes por parte de las fuerzas de los Hezbollah, el Partido de Dios, que además, según el ministro de Defensa de Israel, son muy superiores, tanto militarmente como armamentísticamente, si vale el término, a Hamas. Están armados y entrenados directamente por las fuerzas Al-Quds de Irán, y esto ha generado alarma en Francia, a tal punto que el Ministerio de Defensa de Francia se ha trasladado a Israel para advertirle a Israel que si tocan el Líbano, eso podría generar hasta un daño en las relaciones con Francia. Y acá siguen mezclando cosas, porque el gobierno francés está en un muy difícil equilibrio. Está con un nuevo proyecto de ley de inmigración para tratar de sacarle la bandera a la derecha del el ex Frente Nacional, que está por ganar las elecciones europeas del año que viene, y que si se adelantan las elecciones de Francia las ganaría, con el novio de la sobrina de Marine Le Pen, Jordan Bayard. Jordan Bayard, que es una persona que estaría dispuesto a votar una nueva ley de inmigración en Francia. Recordemos que tienen 88 diputados, pero esa nueva ley de inmigración tendría que tener límites respecto del origen y respecto de la religión. Esto obviamente tiene que ver con las encuestas que aterrorizan a los franceses respecto del Islam, respecto de lo árabe y respecto de lo africano. Pero junto con esto, Francia no se puede desentender de 2 ex colonias, Siria y Líbano. Claro. Y por eso el casus belli, que podría significar invadir el Líbano, también haría intervenir a Francia. Pablo, Gaby te consulta. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Antes de ir a otro tema, cortito te quería preguntar, porque hablaste del alto al fuego, y hace algunas jornadas del alto al fuego en Gaza hubo pronunciamiento en la ONU y hubo una posición de Argentina que lamentable. Fue lamentable. Por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia, Argentina no vota a favor de un alto al fuego. Lamentable. Eso es un cambio preocupante, no tanto en la política exterior, sino en valores internacionales que la Argentina ha sostenido siempre. Claro. Nosotros hemos sido víctimas de un veto en el Consejo de Seguridad a un alto el fuego en la Guerra de Malvinas el día 10 de junio de 1982 por parte del Reino Unido, y hasta el día de hoy enseñamos críticamente en las universidades de qué manera las principales potencias bloquean un alto el fuego. En este caso es cierto, fue en la Asamblea General, pero una votación de 153 a favor, 10 en contra y 23 abstenciones. Es decir, no solamente que la posición de Argentina no fue determinante, sino que ha quedado en evidencia que Argentina ha cambiado su política exterior alineándose no importa con quién,
pero dejando un mensaje que es que ante la duda no me importan los derechos humanos. Esto es muy grave, muy gravísimo. grave, y es una enorme torpeza de la canciller y del presidente Milei. Dijiste, cuando hablabas de Francia, hablaste de deportaciones y de esa nueva ley, y me acordé de que esta semana escuché que Donald Trump está promoviendo una nueva ley de deportación y un operativo de deportación si llega a la presidencia de los Estados Unidos. Y entiendo que estamos por entrar en primarias en los partidos en Estados Unidos. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está esa situación allá? Bueno, la agenda internacional tiene mucho que ver, particularmente en Occidente, con lo nacionalista, con el odio al extranjero, con el construir en el diferente un enemigo potencial. Esto ha hecho que en muchos países, bueno, tenemos en América Latina, la situación que se está viviendo tanto en Ecuador como en Perú respecto de los venezolanos, en Chile también con los venezolanos, en Argentina, que hay varias manifestaciones de que si algún paraguayo o boliviano participa en las movilizaciones, automáticamente se va a pedir a migraciones que digan si es un ilegal o no para echarlo. Es decir, es un tema sumamente preocupante, un tema que está en la agenda de España, un tema que es parte del discurso permanente de los amigos del presidente Milei, me refiero a Vox en España, y del sector opositor interno del Partido Conservador del Reino Unido, que sostiene que Rishi Sunak, a pesar de que quiere echar a inmigrantes y mandarlos a Uganda, lo que ha sido cuestionado por la propia Corte británica, los sectores internos opositores del Partido Conservador dicen que directamente Gran Bretaña no tiene que recibir inmigrantes. Es decir, lamento mucho tener que decirte que el discurso de Trump va en línea con gran parte del discurso político occidental de que los de afuera vienen a matarnos, a robarnos y a generarnos peligro y delitos. ¿Y es un discurso que puede tener cabida en los Estados Unidos de cara a la próxima elección? Caramba, creo que fue gran parte del discurso que le permitió a Trump ganar cuando él hablaba no solamente del muro, sino de que cuestionaba a los demócratas, a pesar de que los demócratas son tremendos expulsores de inmigrantes, particularmente el señor Obama. Recuerdo, digo para algunos que en estas pampas hablan de que el mercado es Dios y qué sé yo cuánto, Donald Trump ganó también las elecciones diciendo: las empresas norteamericanas que estén dándole trabajo a extranjeros, por más que la empresa esté en el extranjero, yo los voy a sancionar económicamente, así que vengan acá a darle trabajo a los norteamericanos. Si eso no es un Estado presente, si eso no es un Estado administrador, si eso no es un Estado regulador, bueno, explíquenme entonces algunas leyes de la economía que por acá parece que no se entienden. Claro, está clarísimo. Pablo, para cerrar, te habíamos consultado cómo veía la geopolítica o la política extranjera a Javier Milei antes del balotaje. ¿Cómo lo ven hoy ya presidente de la nación? Yo no cambio la opinión que tuve en su momento. A mí me preocupa primero que no haya una política exterior, sino que lo que hay son arrebatos, pero con enormes contradicciones. ¿Alguien pensaba que Xi Jinping no le iba a facturar a Javier Milei las cosas que se dijeron en campaña electoral? Bueno, hoy nos estamos enterando de que China suspende la renovación del swap. Le explicamos a nuestra audiencia que es un préstamo de monedas para sostener las reservas del Banco Central, y esto había sido generado por el presidente Alberto Fernández, hasta tanto, dice la diplomacia china, hasta tanto vean gestos fraternales y amistosos de parte del gobierno de Milei. ¿Por qué? Porque mientras Caputo pidió por favor a China la renovación del swap, la señora canciller el mismo día salió a decir nuevamente que no quería ningún tipo de negociaciones con los comunistas. Es decir, hay varias voces que no son coherentes y que nos están alineando, y esto tiene que ver con la pregunta que hacía recién Gaby, no solo con un Estados Unidos que se está alejando del mundo comercial al que pertenece Argentina, sino además alineándonos políticamente
y diplomáticamente con el Estado de Israel, y obviamente que esto nos está generando confrontaciones con varios países, entre ellos India, Rusia y China, ni hablar de los países de la Liga Árabe. Sí, y que ya hemos sufrido consecuencias en los 90. La pucha, por supuesto, así es, lamentablemente. Sí, tal cual. Pablo, gracias. Abrazo grande. Ustedes y para toda nuestra audiencia, y aunque alguien me diga que puede ser una cuestión de iluso, mantener una esperanza, pero se vienen fechas muy proclives para la esperanza. Felices fiestas para todas, para todos, aunque tal vez lo de felices sea más circunstancial y más protocolar que otra cosa. Ya lo creo. Igualmente para vos y los tuyos. Pablo, gracias por estar este año Abrazo también. grande. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego. Ahí estaba Pablo Hueve charlando con Volver a Casa, ya casi en el cierre de este programa.